El derecho internacional humanitario cuenta con principios generales que van a guiar y ayudar a interpretar sus normas. El primero de ellos es el contenido en la cláusula Martens. Frederick Martens fue un diplomático ruso que introdujo esta cláusula en una de las convenciones de La Haya, en la cual señala que en la posibilidad o en la eventualidad de que exista un vacío en las normas, las personas van a quedar protegidas por la conciencia de la humanidad. Es decir, ante un vacío en las normas humanitarias, las personas deberían quedar protegidas por la conciencia de la humanidad y el respeto de la dignidad humana. Otro de los principios es el referido al estatuto jurídico de las partes. El hecho que se respeten y se apliquen normas humanitarias durante un conflicto armado de índole no internacional no significa que se está haciendo un reconocimiento implícito a la guerrilla contra la cual se está luchando o movimiento de liberación nacional o cualquier sea la denominación que esté utilizando esta agrupación. Luego vamos a tener el principio de proporcionalidad. Este principio señala que el uso de las estrategias, de los medios o de los métodos de guerra deben ser proporcionales al objetivo que se está buscando. Es decir, si lo que se busca es capturar un combatiente en medio de la Amazonía peruana, no resultaría proporcional generar un incendio que alcance magnitudes de varias hectáreas a fin de capturar un solo combatiente. Por otra parte, vamos a tener el principio de humanidad, el cual señala que todas las personas humanas deben ser tratadas de acuerdo a su dignidad humana. Este principio de humanidad, en consecuencia, va a prohibir los tratos humillantes, inhumanos o degradantes, tales como la tortura. También vamos a tener en cuenta el principio de inviolabilidad, el cual señala que se debe respetar la integridad de la persona humana. Otros principios que también se encuentran en el derecho internacional humanitario es el principio de no discriminación. La única discriminación que se debe hacer en el derecho internacional humanitario es la referida al nivel de gravedad que pueden tener las víctimas o enfermos en un conflicto armado. Luego vamos a tener el principio de seguridad. Este principio señala que las personas deben tener la seguridad y la certeza de que se van a respetar sus derechos humanos y que van a estar presentes frente a un debido proceso y que van a contar con las condiciones de seguridad para defenderse frente a un eventual litigio. Luego vamos a tener el principio de neutralidad, es decir, este principio señala que se debe respetar la neutralidad de las personas, los lugares, incluso los estados que no se encuentran involucrados en el conflicto armado, tales como personas civiles, o si hablamos de lugares de culto, y si hablamos de estados que han declarado su neutralidad y que no se encuentran participando en las hostilidades. Luego vamos a tener el principio de distinción. Este señala que los medios y métodos de guerra deben estar diseñados a fin de distinguir específicamente cuál es el objetivo militar. Por poner un ejemplo, las armas nucleares no respetan el principio de distinción, dado que éstas trascienden tanto el espacio como en el tiempo, es decir, no distinguen entre un objetivo militar y un bien civil, o entre un combatiente y una persona civil. Vamos a continuación a hablar de determinadas categorías importantes en el derecho internacional humanitario. La primera de ellos se refiere a un estatuto y esta es la del combatiente. Los combatientes van a ser clásicamente los miembros de las Fuerzas Armadas, pero también se puede considerar combatiente a las personas que han tomado de forma espontánea las armas. Igualmente son combatientes los movimientos de resistencia que van a actuar en un territorio ocupado por el enemigo. ¿Cuáles son los requisitos para poder determinar a un combatiente? En primer lugar, este se debe distinguir de la población civil. Puede ser a través de un uniforme o de un pañuelo o de una señal en específico en su vestimenta. Igualmente, debe llevar sus armas de manera abierta durante todo el enfrentamiento militar y durante todo el tiempo que sea visible para el enemigo, en este caso, cuando nos hacemos referencia a los guerrilleros.
¿Por qué es importante determinar quién es combatiente y quién no es combatiente? Porque los combatientes tienen derecho a pasar al estatuto de prisionero de guerra una vez que son capturados por el enemigo. Aquellas personas que no tienen estatus de combatiente, entonces podrían ser capturados y en consecuencia enfrentar un juicio que eventualmente podría llevarlos a la pena de muerte, cosa que no debería suceder con los prisioneros de guerra a quienes les asisten a su vez determinados derechos. Veamos, el prisionero de guerra es el estatuto que adquieren los combatientes al caer en manos del enemigo. Estos deben ser tratados humanamente. Su vida y su integridad física y psíquica debe ser respetada, al igual que su dignidad. Se les debe procurar un mínimo de manutención y cuidados médicos si los necesitan. De hecho, también los prisioneros de guerra tienen derecho a comunicarse con sus seres queridos en los espacios donde han sido capturados. ¿Esto quiere decir acaso que una persona que no es combatiente legal propiamente y que a consecuencia no adquiere el estatuto de prisionero de guerra puede ser simplemente asesinado? No. Una persona entonces que es combatiente ilegal y que no llega al estatuto de prisionero de guerra le asiste por último los derechos humanos.